este capítulo vamos a darle lectura a los 7 primeros versículos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura al unísono. Es un pasaje muy corto. Lo leemos, dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, soberano Señor, llegamos ante tus plantas una vez más, arrobados por tu gloriosa majestad y agradecidos, Padre, porque en tu misericordia nos concedes como iglesia tuya proclamar tu poderoso evangelio desde este lugar. Gracias, Señor, porque en esta tarea no nos has dejado solos, nos has dado la luz de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, de manera que a través de tu palabra y del Espíritu Santo llegamos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de tu palabra, Señor. Pero como aquel etíope, nosotros sabemos que sin la fuerza de tu Espíritu Santo, aunque leamos, aunque conozcamos, podemos no entenderla. Por eso buscamos la dirección de tu Espíritu Santo, para que no solo haya el conocimiento en nosotros, sino también el entendimiento. Pero por sobre todas las cosas, nuestra oración será siempre, Padre bendito, que nos ayudes a vivir haciendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy, hermanos, celebramos lo que llamamos la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, de quien hablamos es del Espíritu Santo. Hace algunos años oí la predicación de un colega, cuyo título era así: El Espíritu Santo, ese Dios desconocido. Algo así como Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan de la efigie que tenían al Dios no conocido? Y hasta cierto punto, hermanos, es una de las grandes omisiones que tenemos en no pocas de nuestras iglesias. Hablamos poco del Espíritu Santo. Y prácticamente cuando se hace solamente cada año. Y si se habla de él, se habla nada más que llegó al aposento alto, que en lenguas de fuego, y todo eso es correcto y todo eso es cierto. Pero recuerden que en nuestro proyecto también está una serie sobre el Espíritu Santo. Y que en algún momento, bueno, lo tomaremos. Se habla del Espíritu Santo y su obra en la creación. Porque dice, por ejemplo, en Génesis 1, que el Espíritu se movía, sí, entre las aguas. Se habla de la obra del Espíritu Santo en el creyente, que nos ilumina, que nos da fortaleza, etc. Y son cosas ciertas. Se habla también de su obra en los gentiles, que los refrena, que no hacen tanto como quisieran, o tanto mal como quisieran. En fin, la lista sería larga. Pero la Escritura nos dice no solo lo que el Espíritu Santo hace en el creyente como individuo, sino también en la iglesia como un todo. Y es precisamente la intención que tengo esta tarde. Hablar de la obra, de la tarea del Espíritu Santo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Es mucho más que una mera coincidencia que en el credo de los apóstoles, después de la declaración de creer en el Espíritu Santo, inmediatamente se confiesa sobre el creer en la Iglesia Santa y Católica. Y además, seguidamente se confiesa sobre la comunión de los santos. 3 declaraciones intrínsecamente unidas. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia y creo en la comunión de los santos. Y en todas ellas tiene un lugar, una acción preponderante, el Espíritu Santo. Así que, a fin de avanzar en nuestros estudios sobre la obra del Espíritu Santo, hoy quisiera que nos concentráramos en la tarea del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Por tanto, la proposición es, pues, la afirmación de que el Espíritu Santo, 1, establece, 2, pertrecha, 3, gobierna y 4, dirige a la Iglesia. Entonces, es el Espíritu Santo quien establece la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien pertrecha la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien gobierna la Iglesia. Y es el Espíritu Santo quien dirige la Iglesia. Tratemos, pues, en la brevedad posible, cada uno de estos 4 puntos. El primero, dijimos, el Espíritu Santo es quien establece la Iglesia. En otras palabras, o parafraseando, por así decirlo, el fundador de la Iglesia es el Espíritu Santo. Tómese nota, porque no es difícil que luego citamos con toda la muy buena intención a algún hermano y le decimos es el fundador de la Iglesia, porque comenzó una obra aquí o comenzó una obra por allá, y nada hay tan incierto, hermanos. No es el hombre, sino es el Espíritu Santo. Dios tiene una sola iglesia en la tierra. No hay muchas iglesias, es una sola. Si no, sería un Frankenstein, porque dice que la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces imaginan, ¿sí?, un ojo o 3 ojos acá, uno aquí, pues parecerá cíclope, etcétera, etcétera. Sería de veras un monstruo horrible. No, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una sola, no hay más. Esta iglesia, única y verdadera, se compone solo y únicamente de todos aquellos que son verdaderos cristianos. Ahora, ¿quiénes son esos verdaderos cristianos? 1, aquellos que han sido elegidos. 2, aquellos que han sido regenerados. 3, aquellos que han sido injertados a la iglesia. Y esta obra la hace el Espíritu Santo. ¿Que hay cizaña en la iglesia? Pues sí, pero no pertenece a la verdadera iglesia. ¿Que hay hipócritas en la iglesia? Sí, pero no pertenece a la verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia se compone solo y exclusivamente por aquellos que el Espíritu Santo ha llamado para regenerarlos e injertarlos a la iglesia. Admitimos, como hace un momento mencioné, que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero la verdadera iglesia solo la compone el trigo limpio. La iglesia es un cuerpo en el que todos los miembros que la componen están vitalmente unidos por la acción misteriosa del Espíritu Santo. La unidad de la iglesia no depende de usted, depende de las promesas del pacto y depende de la obra incansable del Espíritu Santo. Él es quien nos mantiene unidos. De toda la raza caída, aquellos que han sido elegidos son incorporados por la acción del Espíritu Santo, quien es el que da el nuevo nacimiento. ¿No fue esto lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Es necesario nacer de la palabra y del Espíritu. O sea, la palabra por sí sola no puede actuar.
Es un binomio inseparable. Es el Espíritu Santo quien abre nuestros corazones para que podamos entender la palabra de Dios. Puede ayudarnos tal vez la analogía que encontramos en Hechos, cuando Pablo va a predicar. Y entonces Lidia, que está escuchando, ¿qué dice la Escritura? Y el Señor abrió su corazón. El Señor, en otra parte, dice Pablo, y el Señor es el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo quien está trabajando en nuestros corazones, para que en el momento que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, nuestros corazones son iluminados. Y entonces llegamos al conocimiento y al entendimiento de la palabra de Dios. Y es solo el Espíritu quien nos da poder de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. La lectura que acabamos de hacer, recordarán, en el versículo 3 leemos así: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si duda de Jesús es que no tiene a Cristo, así de sencillo, no hay vuelta de hoja. Porque dice, lo repito, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Imposible. Pero está la otra cara de la moneda, ¿sí? Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Si Él no tiene misericordia de nosotros, si no Él clava sus dardos en nuestros corazones, entonces no podemos caer rendidos como el apóstol Pablo cayó ante el Maestro y dijo: Señor mío y Dios mío, ¿qué quieres que haga? Pablo, al comparar la iglesia con un cuerpo, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Versículos 12 y 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nótese la frase: bautizados en un solo cuerpo. Aquí el significado esencial de bautizar es unir. Miren, leamos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo Espíritu. Para Dios no hay jerarquías, no hay superiglesias. Recuerdo una vez platicaba con un colega pentecostés en algunas de esas conferencias que tenemos luego oportunidad de vernos. Y cuando se habló de a qué iglesia pertenecíamos, el hermano me dijo, bueno, me preguntó a mí, ¿de qué iglesia es? Soy de la iglesia presbiteriana. Ah, pero yo soy de infantería, yo soy pentecostés, de los que estamos al frente. No, hermanos, es una sola iglesia, un solo Espíritu, una sola fe, un solo Señor, una sola palabra. Así pues, estos pasajes nos enseñan que el Espíritu Santo es quien establece la iglesia por medio del nuevo nacimiento y la incorporación del cuerpo de Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. Nosotros proclamamos el Evangelio. Desde aquí se proclama. ¿Sabe usted quién es trigo? ¿Sabe usted quién es cizaña? Eso no lo sé yo, pero el Espíritu Santo sí. ¿Sabe usted en qué corazón está trabajando en este momento el Espíritu? No, pero el Espíritu está trabajando, hermanos. Y sin duda que lo seguirá haciendo. Hasta que llega el momento, entonces, que Él confirma esa fe. Y entonces nos injerta a la iglesia del Señor. El segundo punto que habíamos mencionado es
que el Espíritu Santo es quien pertrecha la iglesia. En el versículo 4 de este capítulo que leímos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En una iglesia hay muchos dones. Uno tiene el don de esto, otro tiene el don de lo otro, pero es el mismo Espíritu quien se lo dio a ellos, quien me lo dio a mí, quien se lo dio a cada uno de ustedes. La palabra pertrechar es en el argot militar una palabra que significa proveer de municiones, proveer de armas, proveer de equipo a los soldados. ¿Para qué? Para que ejerzan la defensa. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Cada creyente, al ser injertado en el cuerpo de Cristo, le ha sido otorgado un don dado por el Espíritu Santo. Todos, excepto el don de la flojera, porque ese no es don. No diga que a mí me dio el don de la flojera, no. Pero todos aquí, sin excepción, tenemos un don. Pero ese don no es para esconderlo debajo de la tierra o debajo de una piedra. Ningún cristiano puede estar ocioso. Es imposible, hermanos, para el que se diga cristiano, vivir ocioso. De hecho, nadie en la verdadera iglesia de Cristo se halla sin algún don. El Espíritu dio estos dones para provecho y beneficio de la iglesia como un todo, y no solo para uso único del individuo. Esto debe quedar entonces claro para nosotros. Es de esta manera que el Espíritu Santo pertrecha a la iglesia. Él, el Espíritu Santo, es quien escoge soberanamente y luego les otorga los dones a cada uno de los que han nacido de nuevo para que los ponga al servicio de todo el cuerpo que es la iglesia. El Espíritu ha dotado a la iglesia de diversos dones. Y esos dones no son nuestros, son para ponerlos al servicio de la iglesia. Y vean cómo en una orquesta, aunque hay diversidad de instrumentos, hay una unidad. Por eso se le llama sinfonía. ¿Sí? Sin, juntos, fonos, sonidos, sonidos juntos. ¿Quién confundiría el sonido de una flauta con el sonido del violín? Son distintos. O de ese violín bien alimentado que ahora ya es cello. ¿Quién lo confundiría con el de la guitarra? Ninguno. Cada uno son distintas voces, pero cuando los oímos juntos, hermanos, ¿sí? ¿Y eso qué? ¿No enaltece nuestro espíritu para cantar? Ahí está su don. Dios nos dio ese don a nosotros. Es un regalo para nosotros y nosotros debemos estar agradecidos con Dios y darle gracias a Dios y no sentir, no me merecen para que yo esté ahí. Que dice la Escritura, irrevocables son los dones. Irrevocables son los dones. Esto quiere decir que cada uno de nosotros debe desarrollar y utilizar estos dones, pero para el beneficio de la iglesia. Al cristiano se le pide que use esos dones, no para provecho personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto es también para los maestros. No nos están regalando nada. Al contrario, si usted es maestro o maestra y no está cumpliendo con su oficio, óigalo bien, nos está robando algo que Dios nos dio. Porque Dios nos envió ese don a través de usted. Y usted, en vez de entregárnoslo, nos los está robando. Eso dice también Calvino cuando está haciendo un exégesis
del mandamiento no robarás. Dice, roba el pastor a su iglesia que no le da pastos frescos. Roba la iglesia, etcétera y etcétera. Roban los padres y etcétera y etcétera. Por tanto, hermanos, al cristiano se le pide que utilice esos dones no para provecho personal, sino que use esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. En tercer término, hermanos, el Espíritu Santo, tenemos que afirmar, es quien gobierna la iglesia. Que quede claro, la iglesia es gobernada por medio del Espíritu. Que no, bueno, hallamos algunos pasajes de la Escritura y vamos a ver cómo es el Espíritu Santo quien va controlando. Un ejemplo lo podemos encontrar en la iglesia de Antioquía. Debemos recordar que fue el Espíritu quien dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que os he llamado. Quien llama es el Espíritu Santo. El Espíritu no quiere metiches. Y sí hay muchos metiches. Pero Dios se encarga de hacer un lado a esos metiches. Ellos entonces, dice el pasaje, Hechos 13, 1 y adelante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Entonces, es el Espíritu que dice, apártenme a estos. Estos son los que se van de misioneros. Y luego dice que los envió el Espíritu Santo. Así que nadie se puede autoproclamar misionero, hermanos. Esto lo hace solo el Espíritu Santo y opera a través de la iglesia, no ad latere. Les comentaba, creo en alguna ocasión, que estaba dando una conferencia en un presbiterio y me presentan a un paladín de las misiones, a un paladín evangelista. Ya ha evangelizado aquí, ya ha evangelizado allá, y que atraviesan montañas, y que cientos han aceptado a Cristo, cientos han hecho su decisión por Cristo, y etc. Y le pregunto, ¿a qué iglesia pertenece usted, hermano? A ninguna. No, yo soy solo, yo me voy a predicar a donde quiero. Ah, muy bien. ¿Y a qué presbiterio le da usted el informe de sus trabajos? No, a ninguno. El Espíritu Santo me envía y yo voy. No, hermanos, es una imagen totalmente distorsionada de lo que es la obra misionera. Hermanos, a las misiones se envía gente preparada, no improvisada. Pero vean ahora cómo hemos cambiado. Mandamos a la hermanita fulana, al hermanito fulano, y ya vete de misionero. ¿Cuántos años llevaba Pablo, Bernabé, de estudio, hermano? Estaban preparados. Nuestras iglesias reformadas, los misioneros que vienen, son egresados de una institución teológica. Hoy ya borramos eso, hermanos. Ya a cualquiera enviamos de misionero. Y debemos tener mucho cuidado con ello. Otro ejemplo que podemos tomar del gobierno del Espíritu Santo sobre la iglesia es cuando Pablo pretendía ir para acá de misionero, ¿recuerdan? Pero el Espíritu Santo le prohibió ir a la provincia de Asia Menor. Así lo declara Pablo. Pero en cambio lo envía a Macedonia. ¿Se acuerdan de la visión del varón? Pasa a Viena 99 y ayúdanos. Y pasó, hermanos, miren ustedes. ¿Sí? ¿Quién? Si no es el Espíritu Santo quien ha obrado. Un ejemplo más que podríamos citar sería el del Concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan en la respuesta
después de ese gran debate que hubo ahí por los judaizantes, dice en la carta, nos ha parecido bien a nosotros, se refiere a la iglesia, y al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vean, es Él quien conduce esas decisiones. En Hechos capítulo 20, versículo 28, en aquel pasaje, cuando Pablo se está dirigiendo a los ancianos de Éfeso, en un versículo, en el 28 les dice así, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Híjole, ya se me nublaron los ojos. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren nada más qué tarea tienen los ancianos. Ellos dicen, burocratismo. Esa es una burocracia. No podemos hacer nada si el consistorio no dice nada. No, es orden, hermanos. Ahora, no dudo que humana y pecadoramente sí lleguemos a caer en eso. Por eso de eso debemos estar siempre en guardia los ancianos. Pero dice aquí, primero, estimados ancianos, quiero aprovechar la ocasión para dirigirme a ustedes. Vean, colegas, obispos, mirad por vosotros. Eso quiere decir que primero nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra fortaleza espiritual. Somos nosotros quienes debemos de poner ejemplo de rodillas duras por las oraciones, de lectura de la palabra, del conocimiento de la palabra. Pero además, ¿por quién dice? Por todo el rebaño. Esa es nuestra tarea, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Obispos aquí significa anciano. Fue el Espíritu Santo quien los eligió. ¿Por qué no vemos eso, hermanos? Los que hemos elegido en nuestros puestos. Y tenemos en poco estos puestos, estos oficios. Es para pensar, hermanos. Es alto privilegio servir a la iglesia del Señor. ¿Y los puso para qué? Para apacentar a la iglesia del Señor. Tómese nota. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por ancianos. Este hecho nos debe servir de consuelo, porque sabemos que los ancianos no son elegidos en forma separada de Dios. Es Dios quien hace la obra en ellos y en la iglesia. El Espíritu Santo, por medio de la congregación, elige a los ancianos. Es el Espíritu y no la congregación quien nombra y pertrecha a estos oficiales. El Espíritu Santo no nos habla hoy por medio de sueños y visiones. Sin embargo, estos ejemplos indican que el Espíritu Santo dirigía y gobernaba a la iglesia. De no serlo así, hermanos, no estaríamos como estamos ahorita aquí reunidos. Finalmente, en cuarto lugar, afirmamos por el testimonio de la Escritura que el Espíritu Santo guía a la iglesia. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hace? Una actividad más que la Escritura nos revela es que el Espíritu Santo guía y dirige a la iglesia hacia la verdad. Cristo prometió y dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Fue, como dijimos hace un momento,
el Espíritu quien dirigió a la iglesia en el primer concilio de Jerusalén. Fue el Espíritu Santo quien guió a la iglesia en su confesión conocida como el Credo de los Apóstoles. Fue el Espíritu Santo quien guió a la iglesia en sus concilios para declarar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Concilio de Éfeso y otros tantos concilios que se dieron, el de Constantinopla, etc. En los tiempos de la Reforma, los credos, las confesiones, los catecismos son el resultado de una confesión hecha por la iglesia, por una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y esos permanecen hasta hoy en día como testimonio. No fue fácil, hermanos. Por cada confesión que se hizo, estaba de por medio la cabeza de quienes lo escribieron. Cuando Lutero presentó la Confesión de Augsburgo, junto con Melanchthon y los demás, podían de ahí salir derecho al cadalso. Cuando el príncipe elector presentó ante Carlos V el catecismo de Heidelberg, estaba su cabeza de por medio. Ese podría ser el resultado. Ellos arriesgaron todo eso, ¿sí? Pero que es ahora un legado para nosotros. Y miren ustedes ahora, esos documentos brillan por su ausencia en muchas de nuestras iglesias. Por tanto, hermanos, nosotros debemos estar muy agradecidos por la obra guiadora del Espíritu Santo a favor de la iglesia. En conclusión, la obra del Espíritu Santo en la iglesia fue el tema que anunciamos. Y dijimos que esta consiste en establecer, pertrechar, gobernar y dirigir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por tanto, para nosotros como iglesia, debe haber una gratitud por la tarea incansable del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no operara en su corazón, hace mucho que usted hubiera abandonado su fe. No me diga que no ha estado en la deblaque, tirada en el suelo de la fe. Ha pensado que Dios lo ha olvidado, ha pensado que Dios... Blasfemias, porque eso serían. Y dígame, ¿Dios lo dejó? ¿Dios la dejó allí tirada, derrimbada en el suelo? No, porque el Espíritu Santo lo levantó, el Espíritu Santo le dio ánimo en su corazón. Eso no es más que una obra de la gracia de Dios, de la operación del Espíritu Santo. Por eso debemos estar agradecidos, porque el Espíritu Santo no nos abandona ni nos deja caer tan bajo como nosotros quisiéramos. Debe haber también, hermanos, conociendo la obra del Espíritu Santo en la iglesia, debe haber entonces en nosotros la seguridad de que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No es la primera ni será la última de las persecuciones a las que siempre ha estado sometida la iglesia. Ahora mismo, puede que nosotros estemos tranquilos, pero ¿qué de Siria? ¿Qué de Irak? ¿Qué de Rusia? ¿Qué de todos esos países? Nuestros hermanos están sufriendo allá, nuestros hermanos de Venezuela. Alguien una vez por aquí nos pidió oración por nuestros hermanos de Venezuela, hermanos. Pero no prevalecerán contra ella. Por tanto, hermanos, para usted, para los maestros, ¿me están oyendo, maestros? Para los ancianos, ¿me están oyendo, ancianos? Para todos y cada uno de nosotros, es responsabilidad nuestra guardar, conservar y defender la unidad que nos ha sido otorgada por la obra del Espíritu Santo. Que un chisme,
que un malentendido, que nada de eso nos divida, hermanos. Que con serenidad ponderemos sobre los hechos, guiados por el Espíritu Santo. Es nuestra tarea, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad conservar los dones que el Señor nos ha dado. Consérvelos. Es también nuestra tarea, es nuestro reto, es nuestra responsabilidad desarrollar esos dones. Egresados de Michel Pretorius, no se sientan cuasi doctores. Deben de seguir. Deben de seguir. ¡Está muy lejos! ¡Tengo mucha tarea! Hermanos, esas excusas, váyase y déselas a quién sabe quién, pero no se las puede dar al Espíritu Santo. Es nuestra tarea. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero el Señor dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. No hemos concluido. No terminamos de estudiar hasta que la última neurona se muere junto con nosotros. Entonces, es nuestra tarea conservar y desarrollar los dones que graciosamente se nos han otorgado y pongámoslos sin reservas al servicio de nuestro prójimo y de la iglesia y de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros dones no sean meramente el modus vivendi para comprar la chuleta, sino que esto sea para el servicio y el provecho de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si así no lo hacemos, que Dios el Padre nos lo demande. Vamos a orar. Señor y Padre, una vez más estamos en este lugar para darte las gracias. Primeramente porque a través por la republicación de tu poderoso evangelio, nuestros corazones son refrescados por la abundancia de las promesas de tu santo evangelio. Nuestros corazones son confortados y exhortados también, Señor. Gracias por tantos dones con que has bendecido a esta iglesia. Te rogamos que tú guardes a cada uno de nuestros hermanos y los dones que tú les has otorgado. Y que cada uno, Señor, sea consciente de ello y siga desarrollándolos y conservándolos y poniéndolos al servicio de tu iglesia. Pedimos perdón, Señor, por aquellos momentos en que no hemos sido leales al oficio al cual hemos sido llamados, en el que hemos puesto en segundo lugar, Señor. Se nos ha olvidado que nuestra prioridad es el reino y por ello te pedimos perdón. Pero, Señor, que tu Espíritu Santo siempre esté redarguyendo en nuestros corazones, alentando nuestros corazones, para que cada uno de nosotros cumpla el oficio para el cual hemos sido llamados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.